Párenle bolas fieras y bienvenidos a esta primera clase donde les voy a compartir los primeros 3 pasos que yo, Jason Ramos, tengo en cuenta y que hago siempre que voy a tatuar un tigre. En este caso nos vamos a enfocar en este curso en tigres realistas. Y antes de comenzar quiero que tengan muy presente lo siguiente: yo jamás estudié dibujo, ¿ok? Yo jamás fui a una escuela de arte. Yo nunca dibujé antes de empezar a tatuar. Sin embargo, reconocí que una vez empecé a tatuar yo tenía que practicar bastante de una u otra manera si quería abrirme un camino en esta industria del tatuaje. Lo que mi intuición me dijo fue: si usted empieza a copiar, eventualmente su memoria muscular va a tomar ciertas formas, pues se va a grabar ciertas formas, ciertas texturas, ciertos contrastes, palabras pues y términos que aprendí después, pero mi intuición me dijo: usted copie, que si usted copia eventualmente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya por experiencia yo ya había aprendido a tocar guitarra de manera empírica, yo ya había aprendido a tocar el bajo de manera empírica solamente por observación. Entonces dije, ¿por qué no aplicar exactamente lo mismo en esta industria, en la industria del arte, en la industria del tatuaje, y posiblemente funcione? Y fue lo que yo hice. Empecé a calcar bastante. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente ustedes no encuentren en estas clases, pues en este curso, los términos más profesionales del mundo, los términos más técnicos del mundo. Sin embargo, yo lo hice a mi manera, sin tener que haber estudiado dibujo, y me he sabido abrir camino en la industria del tatuaje. Me he podido posicionar en la cima de la industria del tatuaje. Si estás viendo estos videos es una prueba pues clara de ello, así que no te sorprendas si de repente yo digo una mala palabra por aquí, una mala palabra por allá, y los términos que yo utilizo para explicar no son los más técnicos del mundo, pero hay algo que sí te aseguro, y es que los términos que vas a encontrar aquí son términos que hasta mi hijo, que tiene 5 años, podría entenderlos. Así que prepárate, porque te voy a estar llevando por todo el proceso paso a paso. No puedes saltarte los pasos, porque como los eslabones de una cadena, si hay uno roto no va a funcionar. Esa cadena no va a funcionar para absolutamente nada. Asegúrate de ver todas las clases en orden. Voy a estarte llevando durante todo el proceso, pasando por máquinas, qué máquinas utilizar, cuáles son las máquinas que yo utilizo, recorridos. Voy a enseñarte sobre los strokes, los tipos de aguja. Te voy a enseñar cómo lo hago yo con puntillismo de arrastre, agujas de 3RL, cómo lo hago yo con agujas Magnum, cómo preparo el stencil. Absolutamente todo lo vas a encontrar en este curso, así que asegúrate de suscribirte. Vamos a darle. Peace out. Big love. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es la pantalla de mi iPad. Voy a estarles compartiendo toda esta información en la aplicación Procreate, pero no se preocupen que no vamos a estar dibujando. Voy a estarles contando el paso a paso. Les voy a contar los 3 pasos principales que yo, Jason Ramos, siempre tengo en cuenta antes de empezar a trabajar una pieza realista. En este caso estamos hablando de tigres, ¿listo? Y estén muy conectados, porque tiene más reversa un puerco enjabonado por un tobogán. Voy a ir explicando muy rápido para que ustedes puedan capturar toda la información. Necesito que estén muy conectados y estén tomando apuntes. La ventaja es que ustedes van a poder devolverse y estudiar esta clase cuantas veces ustedes quieran. Más adelante les voy a estar compartiendo los errores que ustedes no pueden cometer si quieren trabajar o si quieren entregarle al cliente y al público una pieza realista, en este caso un tigre impactante. Y al final de la clase les voy a compartir también un dato que estoy seguro que les va a encantar, así que manos a la obra. Lo primero que ustedes tienen que hacer, ojo, lo primero que ustedes tienen que hacer es tener muy claro cuál es el área del cuerpo en el cual ustedes van a estar haciendo la pieza. Ustedes no pueden arrancar a trabajar, no pueden arrancar a buscar referencias como locos sin tener claro en dónde es que ustedes van a ubicar esa pieza. Posiblemente es un brazo, posiblemente es un antebrazo, posiblemente el cliente le dijo: lo quiero en el brazo, póngalo donde quiera, posiblemente es en el pecho, posiblemente sea una pierna. Estas son las áreas en las cuales a mí, a lo largo de mis más de 13 años de carrera artística como artista del tatuaje, más me ha tocado trabajar piezas realistas, en este caso tigres. ¿Listo? Entonces, dicho eso, continuamos con el siguiente paso. Paso número 1, se los acabo de compartir. Tener muy claro cuál es el área del cuerpo en el cual ustedes quieren trabajar. Y vamos con el paso
número 2. Esto funciona como los eslabones de una cadena, se los decía en la introducción. Tienen que estar muy atentos y seguir el paso a paso. ¿Listo? El siguiente punto, ¿cuál es? Identificar las formas geométricas, no solamente en el área del cuerpo que ustedes van a trabajar, sino en la pieza que ustedes van a seleccionar una vez que ustedes estén ahí en ese punto de seleccionar la referencia. ¿Listo? Piezas geométricas o formas geométricas como cuáles, Jason, como por ejemplo en el hombro nosotros tenemos un círculo, eso es lo que nosotros tenemos en el hombro, ahí hay un círculo. En la parte del tríceps ahí hay un óvalo, por acá hay otro óvalo. Esas son las formas geométricas que ustedes tienen que buscar, no solamente en el área del cuerpo que ustedes van a trabajar, sino en la referencia, y ya vamos a llegar ahí. ¿Listo? Ese es el paso número 2. Una vez que yo tengo claro cuáles son las formas geométricas, de una voy a pasar al paso número 3, que es la selección de la referencia, y ahí es donde todo se empieza a desplegar en subpasos, pues, o en unos pequeños pasos más cortos, que son los que van a hacer que su pieza sea impactante. ¿Están aprendiendo? Vamos pues con todo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo que hacer el trabajo en un pecho. ¿Listo? Entonces, la mejor forma geométrica en este caso, ¿cuál sería? Podemos trabajar con una forma circular o podemos trabajar con una forma ovalada. ¿Listo? Entonces voy a empezar a buscar las referencias. Ustedes pueden buscar la referencia en su pieza pues digital favorita o en su aplicación favorita, ya sea Pinterest, ya sea qué sé yo, Midjourney o en la inteligencia artificial, donde sea. ¿Listo? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta entonces es la forma geométrica. En este caso tenemos un tigre por acá y la base geométrica de un tigre es una circunferencia, es un círculo, ¿ok? Es un círculo, esa es la base principal. Luego por acá tenemos un óvalo, o dependiendo de la forma pues, pero tenemos otro círculo por acá, es un círculo. ¿Listo? Si de repente el tigre está posicionado de perfil, entonces ya no es un círculo, ya estamos hablando pues de una forma ovalada o de un semicírculo, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a llegar a la parte que a muchos nos gusta, que es buscar referencias. Ustedes van a buscar sus referencias en cualquier aplicación y ustedes van a decir, Jason, pero esos no son tigres realistas lo que usted está enseñando ahí. ¿Por qué? Porque este fue el truco que me permitió a mí poder ejecutar piezas realistas, entre comillas, o parecidistas, sin que yo hubiera estudiado arte nunca. ¿Por qué? Aquí está el truco. Porque para mí es muy difícil, si yo estoy arrancando, una vez más, yo estoy yéndome 13 años atrás, 14 años atrás, cuando yo arranqué en esta industria del tatuaje, que yo no sabía dibujar, y para mí era muy difícil leer una pieza como esta. Tiene demasiados detalles, yo no sé dónde están las sombras, no sé dónde están las luces, no sé absolutamente nada de eso. Entonces para mí tiene demasiada textura, es muy difícil leer para mí algo como esto. Entonces, si yo busco una referencia digital como esta o como esta, me va a ser mucho más fácil leerla. ¿Por qué? Porque ya está limpia. Estas referencias ya se han reducido en ruido visual. Ya es muy fácil de identificar las sombras, ya es muy fácil de identificar las luces, ya es muy fácil de identificar el pelaje, etcétera. Entonces, muy conveniente. Si ustedes apenas están arrancando, trabajen con piezas como estas. No se compliquen. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros no podemos hacer una pieza súper, hiper, mega, contra hiper realista. Y no digo que no se pueda en el sentido de que no se pueda, sino que no se debe, porque estamos trabajando en piel. ¿Ok? Nuestro lienzo en este caso es una piel que se va a envejecer. En la piel la tinta se expande y si nosotros nos vamos a hacer absolutamente todos los más mínimos detalles para demostrarle al mundo que somos Superman del tatuaje y que podemos hacer la gran cantidad de detalles que aparecen en la imagen realista, estamos pasando por encima de las leyes pues de la naturaleza que hacen que la pieza eventualmente en el futuro se vea fea cuando se ponen detalles de más. ¿Listo? Una vez más, es mi punto de vista, el punto de vista de Jason Ramos. Entonces, cuando yo trabajo con piezas como estas que se han reducido en detalles y que siguen manteniendo su efecto realista, me va a ir muy bien. Entonces, vamos a suponer que yo estoy trabajando con esta pieza de aquí del medio. Entonces, lo que yo puedo hacer es elegir la pieza que es
digital, le voy a bajar la saturación, luego voy a borrarle todo alrededor, porque en este caso vamos a suponer que el cliente solamente quiere hacerse la cara del tigre, entonces elimino todo lo demás de alrededor. Esto es solamente para efectos del ejercicio, no me vayan a decir ahí, Jason le borró una oreja, porque eso no me importa, ¿ok? Estamos aquí aprendiendo, ¿listo? Entonces esta es básicamente la referencia. Entonces si ustedes observan eso, es muy difícil, pues es muy difícil que el ojo no entrenado ahí afuera reconozca que eso no es una imagen realista, ¿listo? Aquí lo que estamos haciendo es tratar de tener la imagen más similar a lo real, en este caso pues en el tatuaje. Entonces ese es un buen truco si ustedes apenas están arrancando. Si ustedes de repente tuvieron la bendición de estudiar arte, si ustedes ya llevan mucho tiempo en esta industria y demás, obvíense este paso de seleccionar una pieza digital y váyanse de una con una pieza realista si es lo que ustedes prefieren. Esto es muy conveniente para los que apenas están empezando, ¿listo? Entonces, una vez que ustedes ya eligieron la pieza realista, vamos a pasar a ponerla sobre el pecho, en este caso pues suponiendo que la queremos trabajar en un pecho, ¿listo? Entonces esa no es la que yo voy a elegir. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con los nos, ¿ok? Con los nos. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Vamos a suponer, muchachos, que yo voy a trabajar en el pecho. El cliente mío quiere el trabajo en el pecho, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a buscar la referencia, ¿listo? Entonces el primer no, muchachos, el primer no es no elegir una pieza que esté totalmente de frente. ¿Ok? En este caso esta pieza tiene una pequeña inclinación hacia la parte derecha de sus pantallas, sin embargo sigue estando bastante de frente. Funciona muy bien para lo que les quiero explicar. Es muy aburridor hacer dos veces lo mismo, hacer la parte derecha y luego la parte izquierda del tigre cuando está muy de frente. Es básicamente hacer lo mismo dos veces y a mí eso me parece demasiado aburrido, y gran parte del éxito de la pieza, gran parte del éxito de una pieza imponente, pues impactante, es que uno se disfrute el proceso. Entonces el primer no, ¿ok? Lo primero que ustedes no deben hacer es elegir una pieza que esté totalmente de frente, a menos de que el cliente les haya dicho la quiero totalmente de frente y no hay poder humano pues que me haga cambiar de opinión. Yo la quiero totalmente de frente y es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí obviamente yo no voy a dejar ir a ese cliente, le voy a decir ok, vamos a hacerla de frente y trato de hacer el mejor trabajo posible con lo que el cliente me está permitiendo hacer. ¿Listo? Obviamente hay ciertos puntos donde uno definitivamente tiene que decirle al cliente que eso no va a funcionar y tiene uno que ser muy realista pues con el cliente y decirle no va a funcionar, prefiero no hacerle un daño y ya está. ¿Listo? Entonces lo que hago básicamente pues para la presentación de la idea es poner la imagen en la opción multiply y listo. Más adelante en otras clases les voy a estar enseñando cómo hacer el stencil y todo lo demás. Por ahora estamos en la parte inicial, primero lo primero, ¿listo? Entonces supongamos que ahí ya tenemos pues la pieza posicionada y demás. Ahora recuerden que el primer no es elegir una pieza que esté totalmente de frente. Esta mierda es aburridora, yo no quiero hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es buscar una referencia en mi aplicación favorita, sea cual sea, que tenga algo de movimiento. Y cuando yo digo algo de movimiento, no tengo que irme y volverme loco, pues simplemente que la pieza esté de perfil y voilà. Ya con eso yo no estoy haciendo lo mismo dos veces. Ya con esto yo estoy teniendo algo más de diversión, me estoy disfrutando el proceso. El cliente tiene una pieza que tiene algo más de atractivo. La pieza se ve un poco más interesante cuando la estoy haciendo de lado, pues cuando la estoy haciendo de perfil, que cuando la estoy haciendo de frente. Ahí nada más ustedes ya pueden decidir cuál de las dos ustedes se harían como coleccionistas de tatuajes. No lo vean desde el punto de artistas, sino desde coleccionistas del tatuaje. ¿Cuál de las dos se vería mejor? Obviamente, o desde mi inocente pues e ignorante perspectiva, yo diría me voy con esta de acá. Esta de aquí está muy aburrida. ¿Listo? Entonces el primer no es no elegir piezas que se estén viendo totalmente de frentes, ¿vale? Aquí ya yo puedo trabajar muy rico esta primera parte de acá y luego esta parte de acá, súper atractiva. ¿Listo? Vamos con el siguiente no, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente error que ustedes deben evitar?
Estas dos piezas ya están bien, pues encontramos que esta de acá tiene una posición buena, que no me voy a aburrir haciéndola y demás. Sin embargo, ese par de tigres ahí están aburridísimos. Ese par de tigres ahí se van a poner a llorar, ese par de tigres, porque están más aburridos que un mico amarrado del rabo. No está pasando nada con esos tigres, no tienen expresión alguna. Si yo me estoy haciendo un tigre y yo quiero sacar una pieza de un tigre, quiero demostrar la fiereza, la agresividad, el poder pues de ese tigre. Y estos tigres aquí están demasiado aburridos. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar más expresión, ¿ok? Voy a buscar más expresión. Entonces voy a buscar una pieza que me entregue lo que yo estoy buscando, una pieza que sea mucho más expresiva. Por ejemplo, esta de acá. Esto es una pieza que tiene muchísima más expresión. Vamos a escoger la pieza, aquí está, ¿listo? Esta pieza de acá tiene mucho más expresión que esta pieza de acá, ¿listo? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, voy a quitarle la saturación a esta imagen. Lo que voy a hacer ahora es que voy a guardar esta y voy a guardar esta, pues, o quitarlas. Voy a poner esto en la opción multiply para que quede transparente, así yo puedo ver un poco mejor la posición. Luego voy a cambiarle aquí para forma libre, cómo lo puedo modificar un poco y listo. Voy a borrarle un poco el fondo y voilà, listo. Simplemente lo maquillo un poco porque esto es solamente pues para efectos del ejercicio, para efectos de esta clase. ¿Están aprendiendo, muchachos? Déjenmelo saber ahí en los comentarios. Recuerden que les voy a estar compartiendo absolutamente todo en este curso completo, ¿ok? Esta apenas es la primera clase, esta clase es apenas sobre las bases. Ustedes empiezan a edificar su mansión desde las bases, desde los fundamentos. Ustedes no empiezan desde el techo. Si ustedes no tienen estos fundamentos claros, la pieza final va a ser una reverenda mierda. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene más expresión? ¿Eso o eso? ¿Eso o eso? Obviamente tiene mucha más expresión esta pieza de ahí, ¿ok? Tiene mucha más expresión. Entonces, el siguiente no, muchachos, era este. No elegir piezas aburridas, ¿ok? No elijan piezas aburridas como estas. Elijan piezas que tengan acción, donde se les vea la expresión a los animales, a los personajes, etcétera. ¿Listo? Ahora, dicho esto, ya tenemos clara pues la parte de la expresión. Ahora vamos con el siguiente no. ¿Están preparados pues para el siguiente no? Muchachos, el siguiente no va de la mano con el anterior. Ya tenemos claro que no podemos tener una expresión mínima, pues una expresión aburridora. Ahora lo que tenemos que buscar es la posición del tigre. Y cuando yo digo la posición, es no escoger una pieza como esta, porque sí, en esta pieza yo ya tengo expresión, ¿verdad? Yo ya tengo la expresión que estaba buscando en esta pieza de acá. Sin embargo, esta pieza de acá parece una arepa. ¿Por qué? Porque no hay tridimensión. Básicamente está plana, no se le ve casi el segundo ojo. Estos dientes de por aquí están muy como que perdidos. Está muy plana, está muy plana. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar una combinación de expresión y posición, ¿ok? Una vez más, expresión y posición. Ese es el siguiente punto. Entonces, lo que no deben hacer acá es trabajar con piezas que parezcan un plato, ¿ok? No trabajen piezas que parezcan una arepa. Busquen ese volumen, busquen esa tridimensión, pues, o esa tridimensionalidad, si se puede decir, que hacen que las piezas se vean impactantes. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar una referencia que yo ya tengo preparada por acá y aquí sí estoy encontrando lo que estoy buscando, que es expresión y posición, ¿ok? La arepa no está en esta pieza, ¿ok? En esta pieza yo tengo mucho más. Entonces voy a flipearla, o mentiras, voy a ponerla aquí al lado de la otra para que ustedes puedan ver la diferencia un poco mejor entre ellas. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es mover esta referencia para acá y aquí ustedes pueden ya ver la diferencia que hay entre estos dos personajes. Este de aquí parece una arepa, no se le ve el otro ojo. Aquí yo ya tengo casi la media otra cara completa. Vean. Aquí está, se me ve toda esta parte de este ojo, se me ve parte de la boca, se me ve gran parte pues aquí del hocico, la nariz, como ustedes lo quieran llamar, etcétera.
¿Listo? A eso me refiero cuando les estoy hablando de expresión y posición. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo para poderle presentar mi trabajo al cliente. Lo pongo en la opción Multiply y voy a borrarle los bordos para que esta imagen pues no se me vea como que no quise poner un poquitico de trabajo y simplemente puse un recorte de una revista ahí encima de un pecho y ya está. Entonces vamos a suponer que ahí ya la puedo presentar pues al cliente. Simplemente la estiro aquí un poquito para que haya un poquito más pues de fluidez con el tamaño del pecho, etcétera. De repente, si yo quiero que se vea un poquito más clara, pues también puedo jugar con las curvas. Más adelante les voy a estar enseñando cómo ustedes pueden modificar imágenes y demás. Les voy a estar enseñando cómo hacer el stencil. Todo el proceso, muchachos, se los voy a estar enseñando en este curso. ¿Listo? Ahora, aquí ustedes pueden apreciar claramente la diferencia entre estas dos piezas. Una tiene expresión, pero no tiene posición. La segunda tiene las dos. En este caso, ¿con cuál trabajaríamos? Con esta imagen de aquí. Esta imagen de acá es la que me entrega a mí posición y expresión. ¿Listo? Esta de aquí solamente cumple con uno de los dos, que sería expresión, ¿vale? Entonces, dicho esto, muchachos, vamos a pasar al siguiente paso. Les decía que al final de la clase yo les iba a compartir un dato que les iba a ayudar mucho, que les iba a gustar bastante. Se trata de estas referencias de por acá. Ven lo que les decía al inicio de dónde buscar imágenes que conserven características realistas pero que se hayan limpiado ya. Pues existe un libro donde uno puede encontrar muchas de estas referencias, que de hecho yo he tatuado varias referencias de estas en el pasado y que funcionan muy bien para cuando uno quiere hacer algo como microrealismo pues, o microparecidismo y demás. Y ustedes van a encontrar un montón de esas referencias en este librito. ¿Ok? Este librito ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Yo no tengo relación alguna con este libro, ¿listo? Es decir, yo no estoy afiliado, yo no recibo ninguna comisión. Ustedes simplemente lo van a encontrar en Amazon. Nosotros tenemos este libro en la tienda y tiene un montón de referencias, ¿ok? Esta referencia y esta referencia son referencias sacadas de ese libro. Yo he utilizado muchas referencias de ese libro. Si ustedes quieren estudiar y calcar bastante y encontrar pues volúmenes, encontrar referencias bastante buenas, ese libro les va a convenir bastante y ustedes lo van a encontrar en Amazon. ¿Listo? Así que ahí les dejo el dato. ¿Listo? Vamos entonces a nuestra siguiente clase, no sin antes hacer un pequeño resumen, muchachos. Recuerden, el primer paso es elegir muy bien el área del cuerpo. ¿Listo? Siguiente, lo que van a hacer es definir cuáles son las formas geométricas que se encuentran no solamente en las áreas del cuerpo donde ustedes van a trabajar, sino las áreas o las formas geométricas en las piezas que ustedes van a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estamos viendo que ya no estamos teniendo un círculo perfecto, sino que estamos teniendo, vamos a poner esto aquí, estamos teniendo óvalos, ¿verdad? Y eso juega muy de la mano con las formas del cuerpo. Yo personalmente, cuando estoy trabajando en el pecho, prefiero que las piezas se estén encontrando entre sí, a trabajar aquí con dos platos, un plato acá y un plato allí. Eso es solamente gusto personal, sin embargo me ha ido muy bien, las piezas se han ido virales, etcétera. O sea, hablo desde los resultados. ¿Listo? Y continuando pues con la explicación, muchachos, tenemos que hay que tener en cuenta varios nos, ¿ok? Varios nos. ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuáles son los nos? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes no deben hacer? ¿Ok? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes no deben hacer? ¿Las recuerdan? Lo primero que ustedes no deben hacer es elegir piezas que estén totalmente de frente. Si ustedes eligen piezas que estén totalmente de frente, que la fotografía haya sido tomada totalmente de frente, va a ser muy aburridor. Ustedes van a estar trabajando durante muchas horas haciendo dos veces lo mismo. Va a ser muy aburridor. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente no? ¿Cuál es el siguiente error pues que ustedes no pueden darse el lujo de cometer? Escoger piezas que sean muy aburridas, piezas que no tengan expresión alguna. Esas dos piezas se ven demasiado aburridoras. ¿Listo? Entonces ese es el siguiente no. Si ustedes no hacen pues lo que no tienen que hacer, van a tener como resultado lo que sí se debe hacer: exclusión, tan sencillo como eso. ¿Listo? Luego de que ustedes ya decidieron que tienen que tener una pieza con expresión, no pueden quedarse únicamente con una pieza que tenga solamente expresión, sino que van a buscar expresión y posición. ¿Ok?
expresión y posición. Eso es lo que estamos buscando acá, que en este caso esta vendría siendo nuestra pieza ganadora. Y por último les quise compartir el libro que me ha parecido bastante ilustrativo, pues porque obviamente son ilustraciones, me ha parecido de bastante ayuda este libro, que ustedes lo pueden encontrar en Amazon y ustedes van a encontrar demasiadas referencias muy fáciles de leer para que vayan entrenando el ojo, si es el caso de ustedes, si apenas están empezando en esta industria y como fue el caso mío, nunca estudiaron arte antes. Así que hasta aquí llegamos con esta clase, muchachos, espero que hayan tomado apuntes, porque recuerden que el que no apunta no dispara. Si es necesario, asegúrense de volver y estudiar esta clase cuantas veces ustedes quieran y nos vemos en nuestra siguiente clase, no sin antes decirles, muchachos, que si están aprendiendo, asegúrense de destruir ese botón de los likes, suscríbanse y si no están aprendiendo, recomienden esto con un enemigo, que todo bien. ¿Listo? Vamos por absolutamente todo, fieras. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Peace out. Big love y como siempre, rujan pues.